Dios me lo bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos, regresando a las sendas antiguas. Vamos al tema número 3 y el título que le puse hoy fue ¿Voluntad de hombre o voluntad de Dios? ¿Cuál quiere hacer usted? ¿La voluntad de Dios o la voluntad suya? ¿De verdad? No diga lo que el pastor quiere que usted diga. Sea sincero, ¿le gusta hacer más a la voluntad suya o a la voluntad de Dios? La gente me habla. ¿Ah? Es difícil, la voluntad de Dios es difícil, pero es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 1, si por favor se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo del 12 al 26. Hechos 1. Versículo 12 al 26. ¿Ya está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde que de la misma manera, Señor, que te hemos adorado, que te hemos alabado, que hemos engrandecido tu nombre, que de igual manera, Señor, recibas tú toda gloria y toda honra a través de este tiempo, Señor, donde vamos a predicar o donde voy a predicar tu palabra, Señor. Te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos confrontes y que tú, Padre, pues abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ser capaces de comprender tu voluntad, no nuestra voluntad, tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos encomendamos a ti y a tu Espíritu Santo para que tú nos hables como tú quieras hacer. Corrígenos, endereza nuestros pies y fortalece nuestra voluntad, Señor, en este caminar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el peligro de abandonar la fe. Ahora, la advertencia en contra de esto, o podemos ver que el discurso de Pedro cuando los discípulos estaban en oración y ruego, es de abandonar, en ese periodo de tiempo donde estaban ellos de espera, en ese periodo de tiempo de espera, algunos puede que se hayan cansado, otros se hayan desalentado, pero ese periodo entre la ascensión de Jesús y el comienzo de la iglesia fue algo que sucedió bien notable. Ahora, esto se cree ser un periodo de alrededor de 7 días, 10 días, dicen algunos, en los cuales Jesús claramente mandó a que no se fueran de Jerusalén. No fue una opción, no fue una sugerencia,
Fue un mandamiento, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, la cual recibirían dentro de no muchos días. Ahora, durante esos 40 días en los cuales Jesús estuvo con los discípulos, estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Y estas enseñanzas no eran enseñanzas diferentes de las cuales habían escuchado por un periodo de tiempo de 3 años y medio. Para nada. Sino más bien era como un resumen de ellas. Jesús quería asegurarse que la fe de ellos estuviera firme. Cuando una persona ya está a punto de salir, o cuando una persona, pues en el caso, poniendo la manera nuestra, pues en el día de hoy, cuando alguien está a punto de ya irse con el Señor o pues cerrar sus ojos, por lo general las últimas palabras que da, ¿de qué habla? De lo más importante que para esa persona es y delegar a otras personas. ¿No? Es cuando los padres reúnen a los hijos y les dicen cuiden de su mamá, o cuiden de la casa, o ámense, o no dejen que nadie los divida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que estaba sucediendo aquí con el caso de Jesús, con los discípulos. Era afirmando su fe. Ahora, ¿cuán firme no debió haber estado su fe después de haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo? Una cosa es haber presenciado una resurrección de entre los muertos, cuando Jesús era quien había orado por ellos. ¿No? Pero otra cosa era presenciar una resurrección de entre los muertos, donde el que había sido sepultado tenía el poder, o tiene el poder, para resucitarse a sí mismo. Ahora, este es uno de los fundamentos de la fe cristiana, algo que mencioné la semana pasada. Esto es lo que hace nuestra fe la única que es verdadera. Si usted no cree que el cristianismo es la única fe verdadera, no se le dieran los sentimientos, no se moleste conmigo, es la verdad. No hay otra fe fuera de Dios que la fe cristiana. Dios no solamente nos ha ofrecido vida después de la muerte, sino que nos ha dado ¿qué? Vida eterna, vida en abundancia. Ahora, esta vida se obtiene ¿cómo? Por la gracia de Dios. Dios, por amor, ¿qué hizo? Envió a su Hijo para salvarnos. Ya estábamos condenados. Fue para salvarnos. Esta salvación viene a través de la fe. Y este es el evangelio de nuestra salvación, el cual es locura para los oyentes. Porque nos promete que si confesamos nuestros pecados y creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué dice la Biblia? Seremos salvos. No podemos comprar nuestra salvación, no podemos ganar nuestra salvación, aunque estemos llenos de buenas obras, entre comillas, buenas obras. Nadie puede salvarse a sí mismo. La salvación es del Señor. Ahora, es por gracia, para que nadie se gloríe. Imagínense si fuera por obras. ¿Cómo usted se sentiría en el cielo? Mal, porque todo el mundo quizás hubiese hecho mejores obras que las suyas. Usted llegaba al cielo, no, llegué, califiqué, ¿no? Califiqué por los pelos, como decimos nosotros, por los pelos, pero califiqué. Cuando se empiezan a reunir los hermanos, ay, no, qué bueno, gloria a Dios, no, yo estoy aquí porque yo doné $1,000,000. ¿Y usted? ¿En qué se compara con eso? ¿O nosotros en qué nos comparamos con eso? Nos hubiésemos sentido mal. Me voy para otro grupo. Vamos para el grupito de los que parecen más humildes, ¿no? No, yo oraba todos los días y ayunaba 3 veces a la semana. No, aquí tampoco califico. Y usted se empieza a buscar grupos donde usted pueda encajar. Pero gracias a Dios que la salvación no es por obras. Es por gracia de Dios. Y esa salvación es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Es un regalo gratuito. Ningún otro Dios ha resucitado. Ningún otro profeta ha resucitado. Y aunque en verdad algún día resucitarán, será para perdición eterna. Ahora, no solamente Jesús se le apareció a los apóstoles, sino que también se le apareció a más de 500 hermanos. De tal manera no habría ninguna manera de decir, bueno, es que los 12 se confabularon o los 11 se confabularon para hacer un tipo de historia, para que la gente creyere. No. Se le apareció a más de 500 hermanos. La vida de Jesús y su ministerio fue algo público. Jesús no tenía nada que ocultar. Nada que ocultar. La vida de Jesús fue pública, su ministerio fue público. De la misma manera, la promesa del Espíritu Santo sería dada de manera como pública, sería evidente a todas las personas que estaban a su alrededor. De eso vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y es por eso que los discípulos regresan a Jerusalén con gran gozo y, según Lucas, estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Yo no sé, yo trato de imaginarme cuál sería el tema de conversación entre la ascensión de Jesús y la llegada de ellos al templo de Jerusalén. ¿En qué habrían conversado?
oye, no, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una conferencia de apóstoles para que vengan. O vamos a hacer un tipo de campaña evangelística para que... No. ¿Qué hicieron? ¿No sabían qué hacer? Fueron al templo a orar, a rogar al Señor. El comienzo de la iglesia estaba a punto de suceder. Ahora, en medio de aquellos días, la Biblia nos dice que se levantó Pedro en medio de ellos y trae a memoria lo que había sucedido con Judas. Esto para mí pienso que es un tipo de advertencia. El cual, hablando de Judas, habiendo estado con ellos y habiendo sido partícipe del ministerio junto con los apóstoles, abandonó la fe. Abandonó la fe. Muchos concuerdan que esta es la razón por la cual Pedro comienza a hablar del camino que había escogido Judas, porque al parecer, en lo que los discípulos esperaban la promesa de parte del Señor, muchos quizás estaban adormeciendo, muchos estaban regresando atrás, y de ahí viene el peligro de rendirnos ante la espera en el Señor, y eventualmente pues abandonar la fe. Hasta ese punto el número de los discípulos era de alrededor de 120, nos dice Lucas. Por eso muchos concuerdan que quizás el número había sido mucho mayor con el cual comenzaron. Raras veces Dios nos dice, voy a hacer esto en tu vida, o tengo pensado hacer esto en tu vida, o te voy a usar de tal manera, pero eso va a suceder el 15 de febrero del año tal. Raras veces Dios habla así. Por lo tanto, las promesas del Señor siempre quedan abiertas y muchas de ellas son muchas veces condicionadas. Se nos hace fácil hacerlo cuando nosotros meditamos en la espera, si tenemos un tiempo límite donde recibiremos dicha promesa. Por ejemplo, nuestros hijos saben esperar con paciencia el último día de clases, ¿sí o no? Porque ¿qué tienen enfrente de ellos? Tienen un calendario que dice, el 6 de junio es mi último día de clases, ¿no? O quizás el día de su cumpleaños. Usted lo espera con ansias porque sabe que ese día va a compartir con sus amistades, o con sus familiares, o con los hermanos de la iglesia, o aunque por lo general los hermanos de la iglesia van a su casa a comerse la comida que usted tiene y después se van, ¿no? Pero lo tiene ahí, lo espera con ansia y sabe que llega porque hay una fecha determinada para eso. Pero no fue lo que sucedió con la venida del Espíritu Santo. Lo único que había dicho el Señor era que vendría dentro de no muchos días. Y aún así, algunos se desesperaron. Ahora, en primer lugar, tenemos que ser cuidadosos de saber esperar. No solamente esperar, es esperar bien. Esperar bien. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie. A nadie nos gusta esperar. Somos de por hecho impacientes. No sabemos esperar. Y cuando esperamos lo hacemos de manera impaciente. Somos por naturaleza impacientes, rápidos. Queremos todo a la mano enseguida. Pero a medida que va avanzando nuestra vida, a medida que más comodidad, más rapidez adquirimos, más esperamos que las otras cosas deben ser de igual manera rápidas. Y Dios no trabaja así. Porque para el Señor un año es como 1000 días. Perdón, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está atado a nuestro tiempo. Dios no tiene un almanaque. Dios no dice, no, que ya tengo que darle lo que le prometí porque ya se acerca el fin de semana. Pues Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Sin embargo, nosotros pensamos que Dios sí trabaja así. Y nos desesperamos. No, dijo que dentro de no muchos días. Y no ha llegado. Han pasado 3 días y no ha llegado. Bueno, no muchos días pueden ser 1000 días. Comparado a una eternidad, pongan a pensar. Pensamos entonces que Dios se ha olvidado de nosotros. Nos comenzamos a enfriar. Nuestra fe se debilita. Y a veces hasta podemos endurecer nuestros corazones contra Dios porque otros sí reciben lo prometido de parte de Dios. Mas nosotros no. ¿Qué le ha prometido Dios a usted en lo personal que aún no ha recibido? ¿Está usted aún perseverando en la oración al respecto o se está cansando? ¿Qué ha prometido el Señor a la iglesia que no hayamos recibido? ¿Será que nos hemos cansado y nos hemos retirado de su lugar, de su presencia? Es fácil esperar una promesa de parte de Dios sabiendo cuándo es que Él la va a dar. Abraham es catalogado el hombre o el padre de la fe. Pero cuando a Dios llamó a Abraham, le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y irás a una tierra que yo te mostraré.
Dios no le dio un mapa. No le vas a salir por aquí, y vas a llegar por aquí, y vas a doblar por acá, descansas aquí. Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Yo siempre, pues mi pensamiento es que si alguien se hubiese encontrado con Abraham en medio de aquel desierto, y le hubiese dicho, ¿para dónde vas? Se hubiese dicho, pues realmente no sé para dónde voy. No sé para dónde voy. Es fácil esperar una promesa de parte de Dios sabiendo cuándo la va a dar. Es fácil comprometerse con el Señor a poner nuestro énfasis en cambiar algo que a Él no le agrada. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no tome esfuerzo y constancia de mi parte. El cambio que Dios quiere traer en nuestras vidas requiere trabajo de parte nuestra y paciencia. Estamos llamados a correr esta carrera ¿cómo? Con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Cualquier carrera que usted corra, usted puede ver los eventos de maratones, lo puede ver. Nadie corre enfocándose en sus debilidades, ni en sus defectos. Oh, ya voy por la milla 30, en la 31 me voy a cansar. No, al contrario, sus ojos están ¿dónde? En la meta. Están en la meta. Y así estamos nosotros llamados a caminar con el Señor. Nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y es ahí en medio del desánimo y de la impaciencia que debemos ser como los discípulos que quedaron en el aposento alto. Ellos esperaron la promesa con paciencia. Ahora, yo quiero abundar en algo que no toqué la semana pasada y tiene que ver con Judas. Con Judas. Ahora, puede que la enseñanza pase un poco desapercibida aquí, pero espero que no sea el caso. Según Lucas, Pedro se refiere a Judas como uno de los 12 apóstoles, escogidos del Señor, el cual era parte del ministerio. Fue uno de los que regresó después que Jesús había mandado 70, diciendo, hasta los espíritus se nos sujetan. Mira, y así dentro de la iglesia hay muchos, no solamente dentro de nuestra iglesia, de la iglesia en general. Están más preocupados que Dios los use en ciertas áreas, pero no están preocupados por cambiar su carácter, no están preocupados por lo que Dios quiere hacer en ellos. Están más preocupados en lo que Dios puede hacer a través de ellos, pero no en ellos. ¿Y qué fue la respuesta del Señor ahí? No se sorprendan que los espíritus se sujetan. Más bien, estén contentos o felices o asegúrense de que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Hablando de Judas, había recibido el llamado con todos los privilegios y con todas las bendiciones que implicaban este llamado. Y aún así, por razones difíciles de entender o de explicar, cambió todo por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. El versículo 15 nos dice aquí, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora, esto había sido profetizado desde mucho antes de este suceso. Y no cabe duda que la presciencia, el conocimiento previo de Dios, no anula nunca nuestra responsabilidad personal. Nunca. Nunca anula la responsabilidad personal de cada uno de nosotros en las decisiones que tomamos hoy. Por tanto, el simple pensamiento de que podemos pecar libremente porque ya Dios sabe que íbamos a pecar, es una horrenda afrenta hacia la santidad de Dios. Desafortunadamente, yo he conversado con cristianos que responden de esta manera. Están envueltos en medio de un pecado, están haciendo cosas que no agradan a Dios, y cuando uno los confronta dicen, no, pero si es que Dios lo sabe todo, ya Dios sabía que iba a hacer esto. Wow. Esa teología no sé si la compraron en Walmart o si fue que la adquirieron en otro lugar. No está en la Biblia. Tenemos una responsabilidad personal de perseverar en cuanto a la santidad. El que se crea santo, ¿qué? Santifíquese menos, más. Ninguno de nosotros estamos exentos de no caer. Pero este ejemplo de Judas nos muestra mucho más que simplemente traicionar al Señor. Lo cual, si somos honestos, muchas veces hemos traicionado al Señor por mucho menos que 30 piezas de plata. Ahora, cuando estudiamos los evangelios, podemos darnos cuenta que esta decisión de parte de Judas no fue algo de la noche a la mañana. No fue que un día dijo, ¿sabes qué? Estoy pobre, tengo que pagar la renta, necesito dinero. Déjame traicionar a Jesús, son 30 piezas de plata. O tengo que pagar el celular. No, fue algo que vino acumulándose tiempo tras tiempo tras tiempo. No fue algo que recibió un abrir y cerrar de ojos.
fue resultado de un lento proceso de endurecimiento de corazón, lo cual llevó a que su alma se deteriorara progresivamente. Y esto sucedió a través de 3 años y medio de estar con el Señor, lo cual nos muestra, escuche, que una buena compañía, no como una compañía de trabajo, compañía de la gente que está alrededor suyo, no garantiza la santidad. Mucho se habla de pastores que están torcidos. Mucho se habla de predicadores que están errados. Mucho se habla de aquellas personas que manipulan las Escrituras. Y sí, hay una responsabilidad de parte nuestra de predicar la sana palabra del Evangelio. Dios se tratará con aquellos que se están enriqueciendo a costa del Evangelio. Pero escuche, hay una responsabilidad también de parte del pueblo. Desafortunadamente muchos quieren decir, no, es que son los predicadores. No, la falsa doctrina afecta tanto a los predicadores, los cuales sacan ventaja, como a los otros, que prefieren estar ahí que rascando el oído. Me sacan todo el dinero, pero me hablan tan lindo, me hablan de bendición, me hablan de paz, me hablan de el campeón que tengo dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto eventualmente va a deteriorar nuestra alma. Una buena compañía no garantiza la santidad. Le digo algo, usted estar en medio de una iglesia de sana doctrina, escuche, no garantiza su santidad. Creo yo, es mi convicción, que más condenación recibe, porque sabiendo la verdad no la pone por obra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No hay una manera alrededor de ese versículo. No hay una manera. Si la Biblia dice que tenemos que perdonar los pecados los unos a los otros, mire, le voy a ser sincero. No importa cuánto un hermano me ofenda, mi trabajo es ¿qué? Perdonar. Es que nunca me ha pedido perdón. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Su trabajo es ¿qué? Perdonar. Y si usted es el ofensor, su trabajo es ¿qué? Pedir perdón. Aunque nunca lo perdonen. Yo a ti no te perdono nada. ¿Okay? Pero usted hace su parte, usted pide perdón. Escuchen. Si bien es cierto que tenemos que tratar de rodearnos con personas espirituales y de mantenernos dentro de un ambiente espiritual tanto dentro de nuestros hogares como en nuestras iglesias, tenemos que reconocer que para algunos, por razones desconocidas, solamente empeoran en medio de las mejores condiciones a su alrededor. Y es aquí donde yo quiero hacer el enlace entre Judas y nosotros. Ahora, el pastor dijo que yo soy Judas. No, yo no estoy diciendo que usted es Judas. Lo que estoy diciendo es la actitud o lo que está sucediendo, vamos a aplicarla a nuestra vida. Si usted analiza su vida hasta hoy, podrá ver si dentro de usted hay alguna raíz de amargura que pueda arrastrarlo fuera de la cobertura de Dios hasta el punto de la dureza de corazón. ¿Hay algo que le está llamando fuera del campamento de Dios que eventualmente hará que usted reniegue de la fe? ¿Qué tal si el Dios, con D minúscula, de la sexualidad lo está llamando a salirse del tiempo del Señor? O aún peor, a salirse del pacto que ha hecho con su cónyuge. ¿Será que el Dios, D minúscula, del dinero, le está llamando a servirle y a doblar su rodilla ante Él? No, es que Dios no me ha provisto lo que le estoy pidiendo. ¿Será que acaso no es el tiempo de Dios? Una de las cosas que el cristiano tiene que tener bien claro es estar dentro de ¿qué? De la voluntad de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, el nuestro no, el de Dios sí. Y si buscamos a Dios, que esto es bien común, si buscamos a Dios con énfasis, con ímpetu, con deseo, perseverando, porque queremos recibir algo de Él, estamos buscando a Dios por razones equivocadas. ¿Sí o no? Buscamos a Dios ¿por qué? Porque Él es Dios, por lo que ha hecho por nosotros, no por lo que recibimos de Él. Al fin y al cabo son añadiduras. En 1 Timoteo 6:6, le voy a pedir que vaya conmigo ahí, por favor. 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuánta ganancia? Gran ganancia. Gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es la abundancia de dinero. El amor al dinero. La abundancia de dinero no es un mal. Nadie dijo amén. La abundancia de dinero no es ningún mal. Es cuando nuestro corazón se aferra al dinero. Ahí es donde está el problema. Y por eso es que muchas personas en las iglesias vienen con esta actitud. Y si usted es uno de esos, por favor no se ofenda. O si se ofende, oféndase. Yo no voy a dar el diezmo en la ofrenda. Yo no voy a dar el diezmo en la iglesia porque eso es del Antiguo Testamento. No. O yo no voy a dar porque el pastor se enriquece con lo que doy. No. O yo no voy a dar porque de todas maneras el Señor no necesita dinero. Pues definitivamente no. Pero cuando cerramos nuestro corazón con nuestro hermano, con el necesitado, para darle al Señor, ¿qué está mostrando ahí usted? Usted tiene amor al dinero. A usted no le gusta eso escucharlo, no lo escuche, tápese los oídos, pero se lo voy a decir. Raíz de todos los males es el amor al dinero. En el momento que usted se aferra al dinero, usted está poniendo el dinero como su seguridad. Y no hay nada más rápido que Dios hace para aquellas personas que son sus hijos, escuche, que se aferran al dinero que Dios decir, con que esta es tu seguridad. ¡Fui! Y lo quita. ¿Y ahí qué? Ahora sí van a buscar al Señor. Señor, acuérdate de mí. Pero, ¿te olvidaste de mí o tenías abundancia? Claramente el salmista dijo, manténme del pan necesario. Del pan necesario. Ahora, esa oración no se hace muy común en la iglesia. Pocas veces en reuniones de oración he escuchado yo, Señor, manténnos del pan necesario. Porque es duro. Es duro. Le voy a contar un pequeño testimonio. Una vez, suena como un cuento, una vez, mi esposo y yo tenemos buenos trabajos. Y yo recuerdo que nosotros pues, éramos los que estábamos a cargo del grupo de oración en una iglesia donde íbamos. Y pues yo llegué temprano ese día, normalmente llegaba antes y ponía en la pizarra las peticiones de los hermanos para hablar así, tomar turnos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que una vez estaba yo poniendo las peticiones en oración y sentí de parte del Señor orar por aumentanos la fe. Ahora, ¿quiénes quieren que Dios le aumente la fe? Nadie. La Biblia cuando los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, era para enseñarles a perdonar. El contexto es el perdón. Pero en el contexto que Dios me lo dio a mí fue una manera diferente. Dios dijo, no, vamos a orar, o pon ahí, sentí de parte de Dios, aumentanos la fe. Pero cuando yo escribí en la pizarra, aumentanos la fe, yo sabía que algo venía. Y que no era para alguien más, era para mí. Yo dije, déjame borrar. No, pues ya no podría borrarlo. ¿Qué usted cree que sucedió? Oramos y en mi corazón sinceramente era, Señor, auméntame la fe. Bueno, los trabajos se fueron. La siguiente semana los dos perdimos el trabajo. Los dos. ¿Usted no cree que el Señor venía tratando algo con nosotros? Pues por supuesto que sí. Pero, escuche, aumentanos la fe para saber vivir conforme a la fe, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras darnos. Y ahí, donde muchas veces el cristiano patina. ¿Entiende? Patina, ¿no? Se resbala, Porque de alguna manera el cristianismo del siglo XXI ha constituido de mientras más tienes, más contento está Dios contigo. Completamente errado. Completamente errado. Búscalo en la Biblia. Dios, escuche, Dios sí bendijo a su pueblo, bendijo a Salomón, bendijo a David, bendijo a muchos en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué los bendijo? Porque el corazón de ellos pertenecía a Dios. Dios, escuche bien, nunca bendice para comprar tu corazón. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. La muerte de Cristo es más que suficiente. Y si Dios más nunca contestara nuestra oración, más estaríamos más que contentos con lo que ha hecho hasta ahora. Porque hasta aquí Dios estaba con nosotros. ¿Sí o no?
Pero cuando nuestro corazón se aferra a las bendiciones, y ahí es donde comienza el problema. Entonces Dios dice, como tú no sabes vivir, con que yo soy el único, que yo soy tu porción, entonces vamos a remover el trabajo, o vamos a remover esta situación, vamos a remover tu casa, vamos a remover, y usted empieza a perder y a perder y a perder. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Porque Dios está celoso o bravo porque usted está prosperando? Presta atención, ¿es por eso que Dios lo hace? ¿Para destruirlo? No, yo no puedo creer que esté prosperando. No. Dios lo hace porque quiere salvarnos de nosotros mismos. Nosotros muchas veces somos nuestros peores enemigos. Nos alejamos de Dios así. El deseo desmedido de alcanzar aquellas cosas que están fuera del plan de Dios o fuera del tiempo de Dios puede llevarnos, si no somos cuidadosos, a endurecer nuestro corazón en contra de Dios. De la misma manera que los hijos endurecen el corazón en contra de los padres cuando no consiguen lo que quieren, soy testigo de eso. ¿No cree que es de la misma manera cuando no recibimos lo que queremos de parte de Dios? Cuando su hijo quiere caramelos o quiere dulces a las 11 de la noche y usted le dice que no, ¿qué hace su hijo o su hija? Estira la bemba, decimos nosotros, ¿no? Se pone, tú no me amas o no te quiero, ¿no? Pero así mismo somos nosotros. Señor, dame esto. No, eso no es el tiempo. Estoy molesto con el Señor. ¿Cuántas veces, quizás usted lo ha escuchado, personas que dicen, no, es que ahora mismo estoy molesto con el Señor? Wow. ¿Really? Cuando Dios nunca nos ha hecho mal. Nunca nos ha hecho mal. ¿No cree que de la misma manera, cuando no recibimos lo que queremos, queremos de parte de Dios? Mientras algunos se gozan por recibir de parte de Dios sus bendiciones y sus promesas, la Biblia dice que nos tenemos que alegrar con los que se alegran. O nos alegramos cuando alguien recibe honra. Cuando alguien le da una promoción de trabajo, o alguien sale en embarazo, o alguien compra un carro nuevo, o lo que sea. Nos alegramos con ellos. Son oraciones de gratitud. Gracias, Señor, por las bondades tuyas. Y nos alegramos, ¿qué? Genuinamente. Pero mientras algunos de ellos se gozan por recibir de parte de Dios sus bendiciones y sus promesas, ¿peca usted contra Dios, el cual es soberano, porque no lo ha bendecido usted? Si ve que Dios está obrando en la vida de algún matrimonio, pero usted cierra su puño en contra de él porque no ha obrado en el suyo, ¿será culpa de Dios o será culpa suya? ¿El matrimonio que usted tiene hoy es culpa de quién? ¿De Dios o suya? Toma responsabilidad. ¿Culpa de quién es? Bueno, si acaso no sabía, su matrimonio es culpa suya. Para que quede bien claro, ¿no? ¿Quiere un buen matrimonio? 2. ¿Quiere un buen matrimonio? Que su enfoque sea su cónyuge, no usted. ¿Qué puedo hacer yo por mi esposa para honrarla, para respetarla, para darle el valor que merece, para amarla como Cristo amó a la iglesia? En vez de, ¿cómo se puede ella someter a mí? Deja buscar 10 pasos para el sometimiento de la esposa al esposo. No, usted como hombre, enfóquese ¿qué puedo hacer yo por ella? Le confieso algo, su matrimonio florecerá, como la palmera. Al final aquí es donde hacemos entonces el paralelo con la actitud de Judas. Cristo nunca trató a Judas diferente. Nunca trató a Judas diferente como trató al resto de los discípulos, nunca. Judas no tenía ningún tipo de excusa en contra del Señor. No, es que a mí no me ama, es por mí no ora. Sin embargo, fue su corazón que se deterioró a causa del amor al dinero, el cual por enriquecerse lo llevó a traicionar al maestro. Se extravió de la fe y de seguro fue traspasado de muchos dolores. Aquí en el libro de los Hechos dice que se cayó, después que se ahorcó, se cayó. Póngale más o menos un espacio de ¿qué? 7 días los mismos, quizás, o 5. Su cuerpo estaba podrido, se reventó la soga, cayó, se partió a la mitad, cayó de... No. Sí fue traspasado muchos dolores. A mí me sorprende vez tras vez
¿Cómo es que Jesús, sabiendo que Judas lo traicionaría, nunca lo trató diferente? Mira, si esto nos fuera a ocurrir nosotros hoy, de seguro usaríamos versículos tales como: tenemos que usar el discernimiento del Señor. O tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Aún así, escuchen, aún así Cristo optó por tratarlo como a los demás y amarlo hasta el fin de sus días. Y esto fue un versículo que yo lo había leído varias veces, pero no quiero decir que nunca tomó, pero cobró un nuevo sentido de los labios de mi hija. Un día yo hablando con ella en el carro, veníamos de la escuela, y ella venía contándome en el carro cómo los niños o algunos niños de la escuela pues la trataban, que la trataban mal, que hacían aquello, que le decían esto y lo otro. Y ella hace referencia a esos niños, o hacía referencia a ellos como mis amigos. Y yo, ¿sabes? Como padre, pues, eso no son amigos tuyos. Soy pastor de la iglesia, ¿no? Digo, eso no, deja ya de estar diciendo que son amigos tuyos. Eso no son amigos tuyos. Me dice, porque si son amigos tuyos te tratarían bien. Si te tratan mal no son tus amigos. A lo cual ella me dice, pero Jesús no le dijo a Judas que era su amigo. A lo cual yo le dije, no. Eso él lo dijo, pero ya después de eso, él se salió en la mesa y Jesús hablando con los discípulos, pero ya Judas había ido y por tanto, él me dice, no. Cuando vinieron a buscarlo, él fue y besó al maestro y Jesús le dijo, amigo, ¿con un beso me traicionas? ¿Qué hago en ese momento? Pues nada, quedarme callado y decirle, tienes razón. Jesús, aún sabiendo la traición de Judas, nunca lo trató indiferente. Nunca le dijo, hijo del diablo, vete para allá. No, al contrario, amigo. ¿Qué tal si fuera esta la actitud de nuestro corazón para con nuestros enemigos? ¿Y cuántas veces no nos proponemos si queremos ser amigos o amar a nuestros enemigos? Sí sabemos que eso es un mandato de parte de Dios, ¿no? Y todavía nos cuesta trabajo hacernos amigos de los hermanos de la fe. Queremos aprender a amar a nuestros enemigos, pero nos cuesta trabajo amar a los que estamos los que tienen algo en común con nosotros. Si aún entre hermanos en la fe tenemos discordias y practicamos la soberbia porque de alguna manera nos creemos que por cierto grado de escolaridad o algún tipo de llamado o de don que Dios nos ha dado, o quizás porque alguna bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, o ganamos más dinero, nos sentimos con el derecho de tratar a los demás como menos. Espero que no sea su caso. Esto no debe ser así. Escuche, usted puede tener el mejor trabajo del mundo y ganarse $3 millones a la semana. Gloria a Dios. Pero eso no le da derecho a tratar a nadie que gane menos que usted como inferior a usted. Entienda eso bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ¿dónde? De Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Tanto su arduo trabajo, su sabiduría, su empeño, su inteligencia, como el deseo de poner por obra la palabra de Dios en cuanto a las relaciones, todo proviene de Dios y no podemos gloriarnos en nada. Ahora, a partir del versículo 20 se comienza a desarrollar una serie de eventos. Y esto es donde es la materia principal de la enseñanza de hoy. Y esto lo podemos ver en las iglesias en el siglo XXI. Versículo 20 dice, porque está escrito, ya después que Pedro habla acerca de Judas, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Perdón, se me olvidó decirle que regresara a Hechos. Según Lucas, a Pedro le parece bien reemplazar a Judas. Pedro menciona dos pasajes del Antiguo Testamento, aunque las versiones, si usted lee los versículos en el contexto, no tienen mucho que ver con Judas. Pero bueno, él lo usó, ¿no? Sí están relacionados, pero no es el contexto principal. Aún después de la resurrección de Cristo, podemos ver que la mente de los apóstoles estaba en las cosas terrenales. Si usted mira el versículo 16, ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel?
en este tiempo, la mentalidad de ellos está donde, en las cosas terrenales, de aquí. Bueno, murió, resucitó, ahora sí va a ser su reino aquí en la tierra, ¿no? Lo cual muestra que estos judíos no habían captado todavía el mensaje de salvación para todos los pueblos. Mencionaban a Abraham como padre de la fe, se consideraban hijos de Abraham, pero no sé en qué momento ellos perdieron la conexión entre en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y los redujeron solamente al pueblo de Israel. Es como si de alguna manera estaban encerrando a Dios dentro de una caja en cuanto a la salvación, solamente para los judíos. Por tanto, según ellos, la obra del Señor tenía que continuar y tenía que ser con 12 apóstoles. 12. Para los judíos el número 12 es de gran simbolismo, por lo cual, según ellos, era necesario trascender hasta el comienzo del cristianismo. Y de ahí entonces la aparente necesidad de reemplazar a Judas. Pero mire, yo creo que usted vea algo aquí. Hay algunas cualidades que Pedro menciona o anuncia que deben ser cumplidas para que alguien tome el respectivo lugar y función del apostolado. El versículo 21 dice, es vital, en otras palabras, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El sucesor de Judas tiene que ser en primer lugar un seguidor de Jesús que hubiese estado presente durante el tiempo del ministerio de Cristo. Esa es una de las calificaciones. La segunda es que debía haber sido testigo ocular de la resurrección. Tenía que haber visto a Jesús resucitado. Cuando leemos los evangelios, podemos darnos cuenta que hay muchos discípulos del Señor que llenaban estos requisitos, a los cuales no se le llama por nombre. Se menciona los 70, es un caso. Después los 500 hermanos, a los cuales se les apareció. Pero solamente 2 hombres, cuando empiezan a hacer sus cálculos solamente 2 hombres son seleccionados aquí. Ahora, estos son los requisitos para el apostolado del Señor Jesús. ¿Sí entendió? Estos son los requisitos. ¿Qué hacemos con aquellos apóstoles que se levantan en la iglesia? No cumplen el requisito para apóstol de Jesús. Yo no sé de dónde han sacado ellos que yo soy apóstol del Señor. No. Apóstol es enviado. Eso es lo que significa, enviado. Y Dios o Jesús comisionó a sus apóstoles ¿para qué? Para enviarlos a predicar el evangelio. De ahí comienza la iglesia. Ahora, cumplen estos de hoy, no es el tema principal, pero pues si acaso usted tiene algún amigo que es apóstol del Señor. Porque ya nadie quiere ser pastor. Esa es la triste realidad. Nadie. Inclusive hay pastores que ahora se han cambiado de nombre. Ya no son pastores, ahora son patriarcas, reverendos, doctores. Los doctores están en el hospital. No hubo una vez donde Jesús impuso su rango. No hubo una vez donde Jesús impuso que lo llamaran de cierta manera. Inclusive le dijeron que era ladrón, que era borracho, que no era. Aun cuando Herodes le dijo, Poncio, le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de los judíos? ¿Tú lo dijiste? Él nunca fue ofrecido ante él, no, yo soy fulano de tal. Nunca. Y hay muchos hoy que encuentran refugio en el reconocimiento humano. Ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser simplemente un siervo.
Que sirva, porque si no sirve, pues no sirve. En el Salmo 23 Dios nos dice, el Señor es mi, ¿qué? No, ese es mi apóstol, es mi reverendo, es mi doctor, es mi pastor. Ahí podemos entrar en otro tema del pastorado, pero es un llamado sublime. Pero bueno, ya nadie quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser apóstol, reverendo, doctor, patriarca, y según muchos nombres. Ya hace rato que dejé de escuchar esas animaladas, pero seguramente que todavía quedan ahora y más títulos, ¿no? Los apóstoles tenían un problema. Solamente necesitaban un hombre, y aquí se encuentran con que dos, al menos, reúnen los requisitos. Ahora, ¿cuánto no desearían iglesias hoy en día tener al menos dos personas calificadas para cierto oficio? Necesitamos un ujier en la puerta. Esto es un ejemplo. Necesitamos un ujier en la puerta que sea así, que sea así, que sea así, que sea así y que sea así. Tenemos dos que reúnen los requisitos. Gloria a Dios. Muchas veces no se encuentran. Necesitamos maestros para los niños que sean así, 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 así. Tenemos dos. Gloria a Dios. Podemos escoger. Tenemos la bendición de decir, bueno, ¿a quién vamos a escoger? A veces no se encuentra. Necesitamos a alguien que se ocupe de las cosas más así de limpiar la alfombra. No, tenemos a fulano. Gloria a Dios. A veces no se encuentra. Y aquí los apóstoles tenían un grave problema. Necesitaban reemplazar a uno y tenían dos. Estoy seguro que entre los 70 o los más que habían ahí considerados, todos cumplían con los requisitos, pero solamente necesitaban uno. Uno. Ahora, versículo 23 dice, señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, interesantemente, no se mencionan estos dos hombres otra vez en la Biblia. No los vemos ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos, ni en las epístolas, nada. Y muchos concuerdan que esta decisión por parte de Pedro no fue más sino una decisión tomada por su propia parte, la cual nació de una buena intención. Había una buena intención. Ellos tenían que seguir adelante con la encomienda, que Cristo les había dado, y según ellos necesitaban ¿cuántos? 12. Dios no puede hacer su obra si no son 12. Hay 11, necesitamos uno más, 11, ¿no? Más uno, 12. Pero Dios nunca, escuche, Dios nunca le dijo a los apóstoles que cogieran a nadie más. Y es aquí donde el peligro de hacer cosas en la iglesia, escuche, especialmente en cuanto a la elección de personas para la obra del ministerio con buenas intenciones, pero no de parte de Dios, ocasiona un grave peligro para la salud de la iglesia. En los capítulos posteriores podremos ver cómo es que el Espíritu Santo es quien escoge dentro de la iglesia quiénes son los que han de ser enviados. Incluso Jesús mismo es quien escoge a Pablo en el camino a Damasco. Pero recuerde que hasta este momento, donde sucede lo de Pedro, no había Espíritu Santo derramado todavía y ya Jesús se había ido en la resurrección. ¿A qué acudieron? A las señales. ¿Usted nunca se ha encontrado con un cristiano que no tiene dirección del Espíritu Santo? No tiene revelación de Dios, no lee la Biblia, no ora, no hace nada y siempre está buscando señales. ¿Se conoce alguno? Y las señales que siempre ponen, por supuesto, son favorables para lo que quieren ellos. Si están enamorados de alguien que no es del Señor, que es como éramos nosotros antes de Cristo, y estoy diciendo, hermano o hermana, no, mire, la Biblia dice que no os unáis con yugo desigual, que no. Yo le dije al Señor que me diera una señal y que si me llamaba por teléfono, ese era. ¿Qué usted cree que va a hacer el muchacho o la muchacha si está enamorada de usted? Lo va a llamar por teléfono.
si es de Dios, este trabajo que me va a pagar mucho más, que Dios me lo dé, porque me va a pagar mucho más. Voy a ser de bendición para la iglesia. Sí, pero no está contando que tienes que mudarte de estado, o tienes que manejar o mudarte más lejos. No estás contando de que ya no puedes venir a congregarte porque tienes que trabajar. Y de alguna manera decimos, no, es que estoy esperando una señal de parte de Dios. Mire, es hora de, ¿sabe de qué? De tirar el ancla y quedarse ahí hasta que Dios no le diga que no se mueva, no se mueva. Ese es el punto principal. Ya le estoy dejando ya saber el final de la enseñanza, ¿no? Ese es el punto principal de hoy. Pare todo lo que tenga que parar y busque el rostro de Dios. Y no se vaya con que no, que parece bien, o una señal. Yo le dije al Señor que si pasaba un pajarito volando, que era, pues imagínese. Mire, todos hemos sido culpables de eso. Todos. No escuchamos de Dios, el Espíritu de Dios no nos guía, o no escuchamos su palabra, no escuchamos su dirección, estamos completamente sordos. ¿A qué tenemos que recurrir? A las señales. A las señales. Versículo 24. Aquí hay algo interesante. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida en cualquier faceta, aún fuera de la iglesia. Escuche. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Eso es una verdad bíblica. Dios conoce los corazones de todos, ¿sí o no? Que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Que Dios no le dijo a ninguno de ellos que hicieran eso. Ahora, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mire, la oración sin duda es bien intencionada. Señor, tú conoces nuestro corazón. Y eso es parte de nuestras oraciones. Cuando oramos, usted, pienso yo, usted dice, Señor, ¿sabe qué? Tú conoces mi corazón. Yo no me quiero desviar, yo no quiero cometer errores, no quiero, aunque está en mí cometer errores, no quiero herir a las personas, no quiero, tú conoces mi corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y la oración sin duda es bien intencionada. Ahora, no vemos aquí a Pedro tratando de orar para su propia conveniencia. Déjame ver, tenemos a Matías y a José. ¿Cuánto cobra José? José trae al año $1.000.000. ¿Y cuántos trae Matías? No, $10, el pobre no tiene empleo. No, Dios me está mostrando que José es las señales, es lo que ve el hombre, ¿no? Pero Pedro aquí no está tratando de orar para su propia conveniencia, ni tampoco para engrandecer su ministerio. Pero esta oración carece de un elemento primordial, escuche, dirección de parte de Dios. Y ahí es donde muchos cristianos se quedan estancados. Si yo fuera a preguntarle ahora mismo a usted, de manera personal, ¿conoces cuál es la dirección de Dios para tu vida? Sabría con convicción decirme, Dios tiene esto para mí, me está tratando aquí, y esto es lo que me ha llamado. Desafortunadamente me temo que será, no, es que no sé. Y aquí vemos cómo es que los apóstoles, dirigidos por Pedro, el cual era el cabecilla de todos los apóstoles, cada vez que alguien levantaba una opinión, ¿quién era? Pedro. Pedro era que siempre era el mandado a correr, ¿no? Hasta aquí Pedro todavía no había sido muy regenerado todavía. Ya Pedro de las epístolas era diferente. Pero aquí Pedro todavía tenía esa... Sí. Aguántame, que dije. Pero aquí vemos que los apóstoles, dirigidos por Pedro, no se inquietan para orar a ver si la lección de otro apóstol es lo que Dios quiere que ellos hagan. Nadie dijo, no, espérate. Vamos a orar primero a ver si es lo que Dios quiere. No, todo el mundo dijo, no. Pedro escuchó de Dios. Vamos a meterle mano a la obra. ¿A quién vamos a escoger? ¿A ese mismo? Ese fue el que escogió Dios. No. Ellos asumieron que eso era lo que Dios quería para ellos, y si en verdad Dios se iba a proveer de otro apóstol, no sería de la manera que ellos pensaron que debía ser. Ahora, este suceso es algo que debe estar plasmado en nuestras vidas, no solo como iglesia, sino como individuos. La pregunta va para usted aquí. ¿Cuántas veces nosotros mismos pensamos que existe una verdadera necesidad
sin en verdad haberla. Pedro aquí dijo, no, hay una necesidad. Necesitamos a uno más para completar el número de los 12 apóstoles para entonces salir a predicar. Es necesario reemplazar a Judas, es necesario tener otro apóstol. No era una necesidad. No era una necesidad porque Dios no la proveyó. Dios la provee eventualmente en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, pero hasta este punto no era una necesidad. No era una necesidad. ¿Y cuántas veces nosotros mismos pensamos, no, tengo una necesidad en mi vida y en verdad no es una necesidad? Es un capricho. Es un capricho. ¿Cuántas veces nos hemos desgastado en oración rogándole al Señor que nos provea algo que en verdad no es necesario? Si somos sinceros, podemos darnos cuenta que en verdad la mayoría de las cosas que tenemos no son necesarias. No son necesarias. Y la mayoría de las cosas por las cuales oramos tampoco lo son. Y es ahí donde corremos el peligro de salirnos de la voluntad de Dios. Escuche, aún con buenas intenciones. Aún con buenas intenciones. Nuestras buenas intenciones nunca podrán ir por encima de la voluntad de Dios. Grabes eso. Nuestras buenas intenciones nunca podrán ir por encima de la voluntad de Dios. Le voy a dar un perfecto ejemplo. En el Antiguo Testamento estaban transportando el arca del pacto. Y Dios dio instrucciones que nadie debía tocar el arca de la manera que Él no lo instituyó. Nadie. En el momento que alguien lo toque, ahí se muere. Y venían aquellos levitas con el arca y tropezaron. Y el arca como que se movió. Y ahí vino ¿quién? Usa. Con buena con buena intención de que el arca no cayera. Y en el momento que tocó el arca, ahí quedó. Ahora, en el ojo humano, uno diría, qué injusto es Dios. Él tenía buena intención. Pero eso es una prueba más, escuche, de que nuestras buenas intenciones nunca van a sobrepasar por encima. Dios no va a decir, no, es que yo conozco el corazón. No tenía mala intención el muchacho, pobre. ¿No? No. Cuando Dios instituye algo, eso es para ser cumplido, nada más. Y muchas veces nosotros corremos el riesgo de salirnos fuera del área ministerial o hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer simplemente porque tenemos buenas intenciones. Tenemos buenas intenciones. En este caso, Pedro hace mención de la intención de sus corazones, la cual era buena, pero Dios no los había mandado a hacer eso. ¿Habrá algo en su vida en lo cual usted está empecinado a que Dios haga, que no es lo que Dios quiere? Yo le voy a dejar que usted tenga y medite ahí 3 segundos. Hay algo en su vida en lo cual usted está, entiende, empecinado, ¿no? Usted está ahí cerrado. No, esto es lo que yo quiero que Dios haga en mi vida. ¿Y Dios no es lo que quiere? Nuestras verdaderas necesidades son simplemente añadiduras. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de verdaderas necesidades. Verdaderas necesidades. Son simplemente añadiduras. Por supuesto, lo voy a explicar conmigo en Mateo 6. Mateo 6. Del 25 al 34. Dice, por tanto os digo, este es el sermón del monte. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, aquí Dios no está diciendo que no trabajemos. ¿Entienda eso? No, ¿para qué me voy a afanar en eso? No, tiene que trabajar. El que no trabaja, que no come, ¿no? Que no coma. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿cómo las alimenta Dios? Ellos tienen que ir a buscar al gusano. Dios no le trae el gusano al nido, ¿no? ¿Cuál quieres, mijito? A ver, mira, tengo uno de dieta, tengo uno orgánico, tengo uno de... ¿No? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No, ellos tienen que salir a buscar el alimento. Pero Dios le provee el alimento. Dios provee el alimento. Pero mira la pregunta aquí, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa en el horno. Dios la viste así, es por eso que es comparada con Salomón aquí. Porque ¿quién viste las flores del campo? Dios. ¿Quién vestía a Salomón? Salomón. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas. En otras, se afanan en estas cosas, de conseguir las mejores casas, los mejores vestidos, las mejores comidas. Ese es el enfoque de los que no conocen a Dios. Hombres de poca fe. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo creo que para muchos cristianos este versículo todavía no han cobrado la sustancia que necesitan. Pensamos desafortunadamente en el mañana más de lo que pensamos en lo de hoy. Créame cuando le digo que como pastores, este ha sido un proceso por el cual hemos pasado y a veces, le confieso, somos tentados a hacer lo mismo que los apóstoles hicieron. Somos tentados. Por un lado, vemos la necesidad en la iglesia. Nuestro primer impulso es de preguntarnos, ¿quién puede cubrir esa área? ¿O qué hermano o qué hermana de la congregación podría ocuparse de eso? ¿A quién puedes poner? Vamos a ver la aplicación del directorio de la iglesia. No. Maybe, sí, no. De repente escucha la voz de Dios que te dice, ¿me has consultado a ver si quieres que...? Uy. Hemos aprendido, y continuamos aprendiendo, a buscar primeramente el rostro de Dios en oración. Primeramente relación con su iglesia, porque es su iglesia, no es la nuestra. Es la obra del Señor, no es nuestra obra. Aunque tengamos buenas intenciones, no se trata de lo que nosotros creemos que es mejor, sino que se trata de lo que Dios nos mande a hacer en ese momento. De seguro los apóstoles pensaban que elegir a otro más en ese momento era una necesidad, mas no. Ellos no consideraron primeramente ver si esto era una necesidad, sino que se fueron directamente a presentarle a Dios lo que ellos habían decidido hacer y a pedirle a Dios que bendijera sus esfuerzos bien intencionados. Señor, escoge de estos dos que escogimos, ¿cuál tú quieres? Dirígenos. Tú conoces nuestro corazón, dirígenos. Esto habla directamente a nuestras vidas. Porque por lo general nosotros tomamos nuestras propias, escuche bien, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, hacemos nuestros propios planes, elegimos lo que más nos conviene, aunque Dios nunca nos dijo que hiciéramos eso. Y después queremos presionar a Dios que bendiga nuestra elección o nuestra decisión. Mire, gracias a Dios que el conocimiento de Dios es eterno, trasciende nuestra sociedad, trasciende todos los tiempos. Y Dios sabe las decisiones que vamos a tomar, ¿sí o no? Buenas, malas, regulares, terribles. Y aún así, siempre provee una manera de sacarnos de ahí, ¿sí o no? Ese es el Dios en el cual servimos. Pero eso no significa que vamos a ir a la ligera tomando decisiones que no son cosas que Dios nos ha mandado a hacer y decirle, Señor, yo sé que tú me dijiste que no hiciera esto, pero mira, estos son las dos mejores opciones que encontré. Por favor, guíame. ¿Cuál de las dos? Cuando Dios dice, pues ninguna de las dos, ¿no? Nos molestamos con el Señor, entramos en ese periodo de, no quiero saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no contestó tu capricho. Las sendas del corazón del hombre siempre van destino a la muerte y a la destrucción. Y es por esta razón que Pablo le exhorta a los tesalonicenses a que oren sin cesar. Sin cesar. ¿Cuántos oran sin cesar?
Ahora, ¿qué significa orar sin cesar? ¿Significa que usted no hace nada en la casa porque está orando todo el tiempo? No, eso no es lo que significa. Su esposo llega del trabajo con tremenda hambre. No cocinó porque estaba orando sin cesar. Mi amor, me hace falta que cortes la grama del patio que está hasta aquí, que ya No, es que estoy orando sin cesar. No hay que cortar la grama, hay que cocinar, hay que lavar ropa, hay que hacer cosas. Pero aquí esta frase, orar sin cesar, escuche, no es necesariamente que estemos todo el día rodeados, orando sin hacer nada más, sino más bien tiene que ver con la actitud de reconocer a Dios en cada una de las decisiones importantes que tenemos que tomar a diario. Cada día tenemos que tomar decisiones importantes, ¿sí o no? ¿Por dónde vamos? Por aquí, por allá. Una de las mejores, o de las más, ¿debería trabajar hoy o no? Es más, le aseguro algo. Si hoy fuera lunes, o si hoy hubiese sido lunes, quizás algunos de ustedes no hubiesen ido a trabajar hoy. De los que participaron en la playa ayer. ¿Quién amaneció dolorido hoy? ¿Yo fui el único? No. Los que no fueron, bueno, too bad, so sad. ¿No? Pero el cuerpo le dice a uno, no, quédate aquí relajado. No alquila la iglesia. Ahora, yo sé que quizás yo sé no. Asumo que la mayoría vino porque ayer les advertí, hay que se me duerma mañana en la iglesia. Echándole la culpa al cansancio. ¿No? Comentando con unos hermanos, le dije, no, gracias a Dios que a mí me toca predicar mañana. No me voy a dormir predicando. Pero sí estábamos bien cansados. Entonces la pasamos chévere, ¿no? Ahora, orar sin cesar significa reconocer a Dios en las decisiones que tenemos que tomar importantes. Y todas las decisiones son importantes. Especialmente cuando tiene que ver con nuestra familia, o con el ministerio, o con el servicio a Dios. Todas son importantes. ¿Ya oraste por esta situación? No necesito orar porque mi sabiduría y mi inteligencia me capacitan para... ¿Para qué? Para hundir a tu familia Para eso sí. La Biblia nos promete que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, ¿qué dice? Él enderezará nuestras sendas, nuestras veredas. E incluso la Biblia está llena de instrucciones acerca de poner nuestra confianza en el Señor y no en nuestra propia sabiduría. Lo cual es lo que muchas veces estamos tentados a hacer. La supuesta necesidad de poner líderes en la iglesia es una necesidad que en verdad existe cuando la congregación comienza a crecer. Eso es indudable. En el capítulo 6 de este libro de los Hechos, no lo busqué, nos encontramos con la necesidad de levantar diáconos en la iglesia. Jetro le dio instrucciones a Moisés de cómo levantar líderes dentro del pueblo para servir más eficazmente y que Moisés no se muriera a las 3 semanas. Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca de cómo escoger líderes dentro de la congregación y los requisitos que cada uno de ellos debe cumplir. Incluso cuando una persona dentro de la iglesia del Señor reúne los requisitos necesarios y hay en verdad una necesidad, todavía falta un ingrediente ahí por el cual pedir. ¿Sabe cuál es? El tiempo de Dios. No sonaron muy convencidos. El tiempo de Dios. Y en 1 Timoteo, vaya conmigo ahí por favor. 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, aquí los ancianos están hablando de los pastores que trabajan junto con el pastor principal en la iglesia, los ancianos de la congregación que gobiernan bien, no es gobernar solamente, hay muchos que gobiernan hoy. Le dice a la gente todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y a quién tiene que aceptar en Facebook y a quién no tiene que aceptar en Facebook. No vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Pero los ancianos que gobiernan bien, aquellos que se preocupan por la grey de Dios, aquellos que oran por la congregación, aquellos que sirven a la congregación, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabe qué significa ahí doble honor? Doble paga. ¿Por qué? Escuche, esto es parte de algo que la iglesia en el día de hoy, la iglesia hablando de manera universal, ha negado. Ha negado. Yo le doy tantas gracias a Dios que trabajamos con Casa de Oración México. Le voy a decir por qué. Porque ellos siguen el orden bíblico. Ahora escuche, yo no creo que usted me tome como que el pastor está buscando dinero. Yo no estoy buscando nada de eso.
Pero aquí la palabra dice claramente, los ancianos que gobiernan bien, aquellos que tienen buen testimonio, que realmente son entregados a la obra, sean dignos por doble honor, doble paga. ¿Por qué? Porque hacen mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay una diferencia entre ambas. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Déjame hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría tener ancianos en la iglesia a tiempo completo? ¿Sí o no? Decídase. Mire, no hay una bendición tan grande para una iglesia que los que Dios escoja dentro de la congregación para ser ancianos estén a tiempo completo en la congregación. Mira, yo se lo digo, yo no cambiaría, y a veces lo comparto con mi esposa, yo no cambiaría el privilegio que tengo hoy de servir a la iglesia por ningún otro trabajo. Pero escuche, si aunque sí queremos que Dios nos siga instruyendo, qué bendición poder sacar de la iglesia a personas que están a tiempo completo en sus trabajos y decirle, y que la iglesia diga, dame estos hombres que gobiernan bien. Y ahora voy a tomar estos hombres y los voy a poner a trabajar para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Que cada hombre, estamos hablando del diseño de Dios de liderazgo en la iglesia, que cada hombre sea apto para enseñar, temeroso de Dios, llenos del Espíritu Santo, aptos para enseñar, para predicar, para corregir, para instruir. ¿Si no quiere eso? Bueno, dice aquí que tienen que ser dignos de doble honor. Vamos a regresar entonces al otro. Si los quiere, entonces tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A que eventualmente, cuando Dios lo permita, poder también a ellos pagar un salario. De la misma manera que hay una necesidad, escuchen, en la iglesia, que Dios suplirá a su tiempo perfecto, también la iglesia tiene que hacer algo para poder contestar a lo que Dios está llamando, o lo que Dios llame en el tiempo que sea de Él. ¿Sí me entendió? Bueno, si no me entendió, después me pregunto, yo le puedo, con más detalle, le puedo. Versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La advertencia que dice en versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman o tengan reverencia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esa frase, no impongas con ligereza las manos a ninguno, significa no te apresures en dar posiciones en la iglesia antes de tiempo. Es lo que significa. Uno de los mayores problemas dentro de las iglesias del siglo XXI es la ligereza con la cual se escogen líderes dentro de ellas. Si vamos a escuchar las noticias acerca de los escándalos que suceden dentro de las iglesias, ¿por qué pasan? Por líderes, falta de carácter. Que tenían dones y delante de la congregación parecía que eran irreprensibles. Pero en realidad, ¿quiénes eran? Neófitos. Muchas veces los pastores culpables, los pastores se dejan llevar por el conocimiento que poseen algunos hermanos. O se sabe toda la Biblia. A lo mejor lo ponemos como maestro del Instituto Bíblico. O se dejan llevar por sus talentos ministeriales. Y otros se dejan llevar por la apariencia de piedad. Apariencia de piedad que muestran delante de la congregación. Pero en sus casas, ningún pastor está exento, escuchen, de salirse del tiempo de Dios. Eso es la batalla nuestra diaria. No salirnos del tiempo de Dios, no salirnos del tiempo de Dios. Ni esté exento de equivocarse cuando se elige a alguien para que ministre. Pedro se equivocó. Nosotros corremos el mismo riesgo. Sin embargo, la exhortación que cada uno de los pastores debe tener presente es esta que Pablo le da a Timoteo, el cual, siendo un pastor relativamente joven, quizás se veía presionado a levantar ancianos o líderes dentro de la congregación. Necesito a alguien que me ayude, yo no sé hacer esto. Y en vez de buscar la dirección de Dios, quizás estaba considerando, no, déjame levantar a fulano de tal, no, este lleva más tiempo, no, este es de la tribu de Benjamín, Y Pablo está diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. En otras palabras, no lo hagas tan fácilmente ni tan apresuradamente, porque el peligro que podemos enfrentar es que podemos poner a servir a alguien que sea un nuevo en la fe, carente de un carácter cristiano formado y maduro, el cual corre el peligro de ser tentado por Satanás, cae en lazo del enemigo
y termina siendo de escarnio a la iglesia del Señor. Si entrevistamos a cada uno de ustedes aquí acerca de sus experiencias pasadas en las iglesias, usted podrá decirme, no, es que en la iglesia donde yo iba, el pastor hacía esto. Había un líder, siempre hay un líder por ahí que hace de la suya, ¿no? Hay un líder que hace esto, que hizo lo otro. No, aquel se metió con la mujer de no sé quién. Y uno dice, pero ¿por qué estas cosas suceden dentro de la iglesia? ¿Acaso la iglesia no es baluarte de la verdad? ¿No es columna de la verdad? ¿No debería ser ejemplo afuera? Nada, regresando a la historia o al contexto de hoy, este no fue el caso de Matías. Matías no era un hombre de doble ánimo, no era alguien de mal testimonio, ¿no? La Biblia no nos da más información acerca de él, pero los libros de historia sí. Y mencionan que Matías fue un hombre temeroso de Dios y el cual proclamó su nombre hasta el día en que fue martirizado. Dios eventualmente se proveería de otro hombre que fuese fiel y cumplir el mandato de la gran comisión fuera de los judíos. Fuera de los judíos. Pero esto sería ¿dónde? A su debido tiempo. A su debido tiempo. Y por obra de Dios, no de los hombres. Y es aquí donde el discernir los tiempos de Dios es tan importante. Porque si no consultamos al Señor, corremos el riesgo de hacer algo con buenas intenciones y quizás con una necesidad que parezca genuina, pero sin la dirección de Dios. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Entonces la exhortación hoy es la siguiente. Puede que sea que usted piense que tiene una necesidad genuina, pero quizás no sea el tiempo del Señor. Escuche bien. Puede que no sea el tiempo del Señor. Y usted está ahí empujando, dando cosas contra el aguijón, perseverando, ayunando, orando, para que Dios haga algo que Dios no le ha mandado a hacer. Escuche, usted no puede manipular el brazo de Dios. Usted puede orar 24 horas al día, ayunar 3 meses seguidos. Usted puede hacer todo, congregarse todos los fines de semana, hacer todo lo posible para que Dios conteste su oración. Si no es el tiempo de Dios, Dios no lo va a hacer. Entonces, el reto no es si Dios contesta. El reto es, ¿estoy yo en el tiempo de Dios? ¿Estoy confiando que Dios me va a guiar por lo que tengo que hacer? ¿O le estoy presentando a Dios, esto es lo que yo quiero? Por favor, bendícelo. O muéstrame cuál de los dos es. ¿Y qué tal si no es ninguno? ¿Qué tal si no es ninguno? Como le dije al principio o a mediados de la enseñanza, la exhortación a la iglesia hoy es la siguiente. Y yo voy a orar por ustedes. Es, si usted se encuentra en una situación donde quizás piensa que esto es lo que Dios quiere que haga, pero ahora no sabe de seguro, es hora de tirar el ancla ahí mismo. Escuche, tire el ancla ahí mismo. Se lo confieso como testimonio, como pastor de la iglesia. Hace unas semanas o unos meses atrás, yo decía, Señor, ahora viene el verano, quiero poner un instituto bíblico en la iglesia, quiero hacer esto para los líderes, quiero. Y había 25,000 programas. Y dijimos, bueno, es que no tenemos las facilidades, no tenemos las personas para hacerlo. Y claramente Dios me dijo, no. ¿Por qué te afanas con cosas que yo ni siquiera te he dicho que hagas? Y por eso fue que decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando el tiempo de Dios. Y creo que como pastor hace unas semanas les pedí que por favor nos ayudaran a orar. Por la dirección de la iglesia no es para mí, es para todos nosotros. Entonces, es mejor, en vez de estar con un barco viajando por la deriva de todos los vientos, es mejor que tirar el ancla ahí mismo y hasta que el Señor no nos mueva, no nos movemos. Si está con el Señor con eso, no conmigo, está con el Señor con eso. Entonces, mire, recapacite en sus caminos. Piense, de regreso a su casa, durante esta semana, piense, ¿qué cosas hay en mi vida que yo simplemente le digo al Señor, bendícelo, porque parece buena intención? Yo creo que está dentro del plan de Dios, pero sin embargo, usted sabe en su corazón que Dios no le ha dicho que haga eso. Y usted quiere de alguna manera forzar y que Dios bendiga. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Yo no sé cómo los apóstoles eventualmente le dijeron a Matías, mira, nos equivocamos. No lo muestra en la Biblia. Pero claramente no fue contado entre los 12 apóstoles. No fue contado. No fue parte del ministerio
que Dios usó. Sí lo usó eventualmente para otra función, pero no para apostolado en la iglesia, la cual era la necesidad según ellos. Necesitamos 12. Necesitamos 12. Y quizás esa sea la condición de nuestro corazón hoy. Señor, es que tú sabes que yo necesito. Y hoy estoy diciendo, no. Tú me necesitas a mí. Y yo te diré lo que has de hacer. Es la diferencia. Es la diferencia. Que nuestros ojos estén puestos en Dios y no en lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que diferencia a un cristiano maduro de uno que no busca la dirección de Dios. No busquemos, escuche, no busquemos lo que Dios ofrece, ni las bendiciones, ni las añadiduras. Busquémoslos a Él primeramente. Señor, ¿qué quieres que haga? Sin embargo, Pablo sí supo contestar eso. Cuando Dios lo tumbó del caballo en el camino a Damasco, lo primero que dijo, Señor, ¿ese eres tú? ¿Qué quieres que haga? Y ese es nuestro llamado como iglesia. Señor, ¿qué quieres que haga? No solamente como iglesia, sino en su familia. Yo no conozco la situación de cada uno de ustedes, no la conozco, pero usted sabe cuál es. Y solamente usted puede entender o puede saber realmente si lo que usted está perseverando viene de Dios o no viene de Dios. Porque eso queda entre usted y Dios. Por favor, no sea como Pedro. Señor, esto es lo que queremos. Tú conoces mi corazón, pero esto es lo que tengo. ¿Cuál de estos dos? Al contrario. Señor, ¿qué quieres que haga? Tengo este plan. Esto parece bueno. Son buenas intenciones. Tú conoces mi corazón. Y a lo mejor Dios está diciendo es que nada de eso te he pedido que hagas. Siéntate conmigo a la mesa y conversemos. Vamos a Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque aún los apóstoles que estuvieron contigo desde el principio del ministerio hasta el final de la ascensión, aún ellos se equivocaron. Aún ellos actuaron en sus propias fuerzas. Aún ellos les ganó las buenas intenciones. En sus mentes te necesitaban 12 para cumplir con la misión. Y hasta cierto punto estaban correctos. Pero la manera en que fueron no fue la que tú habías indicado. Tú no les mandaste a escoger otro apóstol. Tú no les dijiste, escojan de entre vosotros a uno más que suplante a Judas. Y si ellos se equivocaron, Señor, que caminaron contigo, ¿cuánto más nosotros? Corremos el mismo riesgo. Corremos el mismo riesgo. Y quizás dentro del medio nuestro, hoy, hay personas que de la misma manera las buenas intenciones los están desviando de tu perfecta voluntad. Mi oración, Señor, en esta tarde es que por amor a tu nombre, por amor a que no sean decepcionados en el proceso, por amor a que se confundan y tomen decisiones erradas, te pido que hoy tú hagas cesar todo viento donde su barca ya no se mueve más y que sepan tirar el ancla. Tu palabra es el ancla de nuestra alma. Y si estamos anclados en tu palabra, Señor, tú no dejarás que seamos arrastrados por cualquier viento de falsa doctrina, ni por cualquier pensamiento de hombre, ni aún por los deseos de nuestro corazón, el cual es engañoso y perverso más que todas las cosas. Yo te pido, Señor, en esta tarde, que por favor, por amor a tu nombre, Señor, tú quites de nosotros aquellas cosas que no vienen de ti. Aún aquellas que sabemos que no vienen de ti, pero de alguna manera queremos parecer de que sí vienen de ti. Enséñanos a buscar tu rostro. Enséñanos a orar sin cesar. Enséñanos a reconocerte en todos nuestros caminos y que tú endereces nuestras sendas. Es solamente ahí donde estamos seguros. Cuando estamos en medio de tu voluntad. Y cuando nuestros corazones están dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Yo te doy toda gloria y toda honra, Señor, en esta tarde por tu palabra, por ministrarnos, por hablarnos, aún a mí, como pastor de la iglesia. Te doy gracias por la consolación de tu Espíritu Santo, Señor. Sabiendo de que sí nos equivocaremos, de que sí tomaremos decisiones erradas, que estamos propensos a salirnos de tu tiempo.
pero tú tienes más que cuidado para con nosotros. Y aún en medio de esta situación de la iglesia comenzando, tú tenías todo planeado desde antes de la fundación del mundo y habías separado a alguien que iba entonces a llevar el evangelio a los gentiles. Padre, te pido que en tu presencia, en tu omnisciencia, tú nos guardes de alejarnos de ti, que tú nos guardes de alejarnos de tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos querido forzar tu voluntad, si hemos querido manipular tu voluntad. Si con ruegos y con oraciones y con ayunos hemos tratado de doblegar tu brazo y de imponer nuestra voluntad sobre la tuya, no podemos hacer eso. Tú conoces nuestras necesidades. Es nuestro consuelo en esta tarde, Señor, que tú conoces todas nuestras necesidades y tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta tarde. Sí, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, hecha en medio nuestro. Nos comprometemos, Señor, como iglesia hoy a buscar tu rostro primeramente. Hoy, Señor, decidimos soltar el ancla. Y ahí nos quedaremos hasta que tú nos hables, hasta que tú nos guíes, hasta que tú nos des el tiempo exacto para qué hacer. Te pido, Señor, que esta sea nuestra petición, no solamente como iglesia, sino también como individuos, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Enséñanos, Señor, a buscar tu voluntad sobre todas las cosas. Al final tú recibes toda gloria y toda honra, Señor. No son nuestros méritos, son tus méritos. No son nuestras palabras, son tus palabras. No es nuestra voluntad, es tu voluntad. En esto nos agradamos, en hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.